Él es el que es santo, puro y perfecto. Amén. Y llama a un pueblo a ser santo y a ser perfectos. Dijo Jesús: sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es un llamado, ¿verdad?, que Dios hace. Y cuando Dios hace un llamado, hermanos, es porque Él nos ha capacitado para eso. Y Él nos está capacitando para poder hacerlo, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios méritos, sino por su gracia. Su gracia es la que nos da. No es la licencia para seguir en pecado, no es la licencia para seguir haciendo lo que nosotros queremos, sino es el poder para ser transformados y para ser cambiados, para ser nuevas criaturas. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, y estaremos compartiendo allí en la epístola de los Colosenses, y estaré comenzando esta epístola y estaremos dándole seguimiento a esta epístola. Bendito sea el Señor. En esta ocasión voy a leer solamente 3 versículos, el capítulo 1 de Colosenses, versículo del 1 al 3. Estaremos viendo esta maravillosa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así la escritura, y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho competentes, porque nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Y estaremos, hermanos, en esta epístola. Primeramente vemos el apóstol Pablo. Esta epístola fue escrita en el año 60, entre 60 y 62 después de Cristo. Pablo primeramente se presenta como un apóstol, y esto, hermanos, a veces la gente toma estos pasajes para decir, pues, que yo me puedo llamar como uno grande, como un líder, o como, digamos, con un título, ¿verdad? Pablo no usa el título de apóstol porque él quiere, sino por los falsos que estaban haciendo alardes, estaban contaminando la iglesia. Entonces él toma la autoridad que Cristo le ha otorgado. Cristo le ha dado la autoridad a Pablo de que él es un mensajero, él es un enviado de Cristo. Pablo, apóstol, dice de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es porque él quiso ser apóstol, sino porque Dios lo había llamado a este rol de llevar el mensaje, de llevar su palabra. Y aquí podemos ver que Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo, y la palabra apóstol significa un enviado, alguien que ha sido enviado con una tarea, alguien que ha sido enviado a llevar un mensaje específico. Pablo es apóstol no por los hombres, sino, dice, por la voluntad de Dios, porque Dios lo ha llamado, porque Dios lo ha traído. Él es apóstol, no porque él quiera, sino por la voluntad de Dios. Y es lo mismo que nosotros predicamos, que ninguno de nosotros estaba buscando a Dios, sino que Dios nos ha alcanzado. Dios ha venido a buscarnos. Dios
fue y buscó y trajo a Pablo y lo preparó para el ministerio de llevar su palabra, de llevar el evangelio, de llevar este evangelio a los gentiles. Y usted puede ver cuando el llamado de Pablo, nosotros hemos leído el libro de los Hechos, hemos visto en el libro de los Hechos cuando se le llama a Pablo, cuando Dios trata con él, cuando ve en visión, ve que va con rumbo a Damasco y luego él mira y él escucha una voz que le habla y está en Hechos capítulo 12, versículo 2 de capítulo 26 dice, bendito sea el Señor, al 18. Dice, en Hechos capítulo 26, del 12 en adelante, ocupado esto, iba yo a Damasco, dice, con poderes y en comisión de los principados sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Podemos ver el llamado de Pablo cuando este varón iba con un propósito, y el propósito de Pablo no era predicar la palabra, como ya nosotros lo sabemos. Era un perseguidor de la iglesia, era un varón que estaba en contra del evangelio, pero Cristo lo alcanza. Y así ha sucedido muchas veces con nosotros, ¿verdad? Nosotros rebeldes a su palabra, desobedientes a su palabra, pero Él nos ha alcanzado y Él nos ha dado este maravilloso ministerio de llevar la reconciliación a las almas. Amén. Es algo que a Dios le ha placido, no porque nosotros seamos buenos, no porque Pablo era bueno, no porque Pablo era una persona intachable, sino que era un perseguidor, una persona que en nombre de Dios mataba. Bendito sea el Señor. Pero podemos ver que cuando Dios trata con él, Dios transforma su corazón. Dios pone un corazón nuevo después de ser un hombre malo, un hombre, hermanos, que mataba, que arrastraba mujeres y hombres, dice la palabra, ¿verdad? Y aquí iba con ese propósito. Podemos ver que Dios trata con él y Dios lo llama para el ministerio de la predicación de su palabra. Y asimismo, cada uno de nosotros que hemos sido alcanzados, hermanos, no éramos buenas personas. No hay ninguno bueno. Dios siempre busca de lo más vil, de lo más que nos sirve, porque todos nosotros nos servimos. Y si alguno dice que es bueno, pues es bueno para nada. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos para absolutamente nada. Dios agarra de lo podrido, de lo vil, de lo menospreciado, y Él hace conforme a su voluntad. Amén. Él limpia, Él purifica, Él santifica a todo aquel que Él llama, a todo aquel quien Él trata con Él. Por eso Pablo, podemos ver, Él no se presenta, dice que no es apóstol por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Entonces podemos ver, hay más referencias acerca de Pablo apóstol. Tenemos más referencias, pero no las voy a leer, solamente las voy a dar en Gálatas 1:11 al 15, en Efesios 3:7 al 8, Primera de Corintios 15:8 y 9, Segunda de Corintios 8:5 y Primera de Timoteo 1:1. Son las referencias que tenemos para que Pablo es llamado apóstol, no por voluntad de él, sino por la voluntad de Dios. Y Dios lo llama con el propósito
de hacerlo un misionero, una persona que llevaba una misión. Y la misión era predicar, llevar el mensaje. Por eso la palabra apóstol significa un enviado. Él fue enviado con un propósito. Y nosotros somos sacados también de las tinieblas para que nosotros seamos y anunciemos esas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Después dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. La carta principalmente es enviada para la ciudad de Colosas. Entonces podemos ver que está tratando con personas, dice, santos y fieles. Santos y fieles. Son hermanos, ¿verdad? Porque tienen a Cristo, han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces son santos, son santos. Una persona que es santo es porque tiene ¿a quién? A Cristo, ha recibido a Cristo. Entonces, a los santos y fieles, dice, en Cristo Jesús que están en Colosas. La palabra aquí, santos, nosotros hemos explicado como la escritura, digamos, vamos a y hay traducciones que también lo traducen de esa manera, ¿verdad? Vamos a la palabra griega o al diccionario griego y vemos que significa santos. Una persona santa es una persona que ha sido sacada, arrancada, quitada de un lugar y puesta en un lugar específico. Dios nos ha sacado a nosotros. ¿De dónde? Del mundo. Y nos ha puesto ¿a dónde? En el cuerpo de Cristo. Entonces, porque nosotros hemos sido sacados y estamos en el cuerpo de Cristo, somos llamados santos. Aleluya. Aquí Pablo menciona para quién va la carta. A los santos, fieles, santos y fieles que están en Colosas. Entonces la palabra santo significa apartados del pecado. Apartados del pecado. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a ser santos. Primera de Pedro 1:15. Sed santos porque yo soy santo. Lo dice. Entonces, una persona no puede llamarse o considerarse santo si todavía permanece en el pecado. Es una persona que la ha sacado del pecado, que la ha quitado del pecado. Esto no quiere decir que no peca. Puede pecar, pero no vive en el pecado. No vive en el pecado. ¿Por qué? Si vive en el pecado, continuamente sigue sin abandonar el pecado, no es un hermano. No es un santo. No es un cristiano. Porque él ama tanto su pecado que él no le importa lo que Dios diga en su palabra. Entonces no es un cristiano según lo que dicen las escrituras. Amén. Según lo que la palabra del Señor nos enseña. Una palabra que ha sido apartada, hermanos, ya no quiere volver de donde fue sacado. Odia tanto el pecado como Dios también odia el pecado. Y cuando peca se siente inútil, miserable, como dice Pablo, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Cristo, dice después, ¿verdad? No se queda en miserable, sino que dice, pero gracias. ¿Por qué? Porque tengo abogado. Porque tengo a Cristo y yo sé que el pecado no tiene poder sobre mí, no tiene autoridad sobre mí. Ese es un santo, una persona que ha sido apartada para el propósito de consagración y vive continuamente en santificación. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dice
en Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 1, perdón, versículos 5 al 9. Lo voy a leer todo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, que traducido sería en pecado, ¿qué dice la escritura? Mentimos. Si usted dice que es cristiano, pero usted vive en el pecado, ¿quién es el mentiroso? ¿Dios o usted? Nosotros somos los mentirosos. Si decimos que somos cristianos y andamos continuamente en práctica. Una práctica de pecado es vivir día tras día, tras día, tras día. No es cuando usted tropieza y luego viene a Cristo y le dice: Señor, miserable de mí, yo no quise hacerlo. El pecado que mora en mí, ¿sí o no? No quise hacerlo, Señor. Entonces viene y se arrepiente, se aparta del pecado. Es lo mismo que explicó mi hermano. El pecado, dice, no se enseñoreará más de vosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley ya. Hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios, la cual nos lleva al arrepentimiento. La cual, como dice, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos trae ¿qué? Al arrepentimiento. Dice más adelante: mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz. ¿Qué significa andar en luz? Andar en la verdad. Andar apartándose del pecado significa que usted anda en luz. Por eso la escritura es clara, por eso dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, si estamos en luz, no vamos a ir a tener comunión con las tinieblas. No vamos a ir a tener comunión con los demonios, con los ídolos tampoco. Porque somos apartados. Ya eso no me incumbe a mí. Ya no soy de este mundo. Ya no pertenezco a este mundo. Soy de la patria celestial, de donde también espero a mi Salvador. Amén. Ustedes están en el mundo, dice Jesús, pero ustedes no son del mundo. Porque si ustedes han sido apartados, separados. Y esa es la esperanza que tenemos, que Cristo viene por nosotros. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso somos santos, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Gloria a su nombre. Porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo no fue en vano por nosotros. Ese sacrificio precioso, hermanos, no hacemos lo que dice Hebreos. Si pecaremos voluntariamente, el que anda en el pecado voluntariamente no quiere salir del pecado. Porque no es cristiano, no es un hijo de Dios. Él quiere vivir allí. Ama hacer las cosas de pecados. Bendito Jesús, aleluya. Por eso dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso Pablo dice: miserable de mí. ¿Por qué miserable? El pecado mora en mí. Pero ya no lo complazco en sus pasiones y deseos. Hay una diferencia. Ya no quiero vivir conforme a mi deseo, quiero vivir conforme a su palabra. Porque si vivo conforme a mi deseo, voy a morir, dice la escritura, ¿sí o no? Moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir nuestros deseos,
viviremos. Entonces, cuando una persona está bajo la ley, vive conforme a sus deseos. Porque está abajo, está amarrado, está esclavizado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. El pecado muere en nosotros. El pecado está en nosotros, pero no complacemos el pecado. Ya el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Por qué? Los que hemos muerto con Cristo, ¿verdad? Hemos muerto con Cristo Jesús. Cristo está, aleluya. Gloria a Dios. Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente por eso vamos a ir a pecar. No es como aquel que la esposa le va a perdonar, ¿verdad? Si se mete en otra, no lo va a hacer, ¿verdad? No lo va a hacer, ¿por qué? Por el amor. Eso. El amor no nos lleva a deleitarnos en el pecado. Le amamos porque Él nos amó primero. Amén, gloria a Dios. No queremos hacer nuestros deseos. Y si lo hacemos, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Gracias a Cristo. Abogado tengo. Pero no porque tengo abogado, voy a hacer lo que a mí se me place, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos desde que nacieron no han pecado? Todos. ¿Cuántos siguen en el pecado ahora? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Está continuando usted en la mentira, en la fornicación, en adulterios, en todas esas cosas? ¿Está continuando en esas cosas? Y mucha lista de pecados, ¿verdad? Hay una gran lista, ¿verdad? Mencionamos Efesios, mencionamos Corintios, mencionamos Apocalipsis. Hay una gran lista de pecados. ¿Estamos permaneciendo en ellos? ¿Estamos allí? ¿No nos apartamos de ellos? La verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad, hermanos? Y esto lo hemos preguntado siempre. ¿Quién es la verdad? ¿Quién no está en usted entonces? No es cristiano entonces. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No le pertenece a Cristo. Él ha puesto un sello en nosotros para identificarnos lo que somos de Él, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios, aleluya. Esos son los santos. Santo es Cristo. Otro versículo más, voy a leer. Santos. Miren lo que dice la Escritura. Porque no todo aquel que dice que es cristiano. Sino aquel que tiene comunión con Dios. Comunión con los hermanos, está en común acuerdo con la palabra. Dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Y aquí Pablo está tratando un tema muy importante. Pablo está diciéndoles a los hermanos, porque hay gente que piensa, bueno, entonces no puedo trabajar con los impíos. No está hablando de eso, pero el versículo 11 es una referencia a lo que estamos tocando de los santos. No cualquiera que dice, sino el que vive. Dice Primera de Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal. Ni aun comáis. Pero Pablo no está tratando este tema acerca de que usted no puede hablarle a los del mundo. No puede. Podemos hablarle. Vamos a llevar la palabra. Pero si una persona dice que es cristiano y está en estas cosas, ¿cree que da buen testimonio afuera? Y él diciendo que es cristiano, no es de buen testimonio. Por eso hay que ser temerosos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos esos santos
como estos santos de los cuales, santos y fieles de los cuales está hablando Pablo? Santos y fieles. Pablo está considerando los que son fieles, dice, y fieles en Cristo. Fieles en Cristo. Pablo nunca había estado aquí en Colosas, pero él manda la carta y según el testimonio que llevaba Timoteo, que testificaba Timoteo allá en la cárcel donde estaba Pablo preso, Pablo hablaba muy bien de estas personas. Perdón, Timoteo hablaba muy bien a Pablo de estas personas. Entonces Pablo creía el testimonio que Timoteo daba acerca de la iglesia que estaba en Colosas. Si alguien nos preguntara a nosotros, ¿cuántos hermanos fieles hay allí donde ustedes se congregan? ¿Cuál sería nuestro testimonio? Hablando verdad. ¿Cuál sería nuestro testimonio? ¿Cómo testificaríamos, hermanos? Tenemos unos hermanos que son pero tan fieles al Señor, hermanos. O diríamos, la verdad, me avergüenzo de decirlo, pero la verdad no somos fieles. Nos avergonzaríamos, ¿verdad? Y Pablo sabía también que estos eran fieles. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Pablo era guiado por el Espíritu. El Espíritu le revelaba. Podemos ver la revelación cuando le reveló acerca del hermano que estaba acostándose con la mujer de su padrastro, ¿verdad? Él recibió esa revelación también. Y de ahí les dijo, ustedes están envanecidos. ¿Cómo es posible que ustedes tengan a personas así allí? Yo ya lo he entregado a Satanás. Ustedes también tienen que sacarlo de allí. ¿Qué Pablo sin amor diríamos, verdad? No. Pablo está buscando el bienestar para la iglesia. Porque él mismo dice, un poco de levadura. Miren, hermanos, si hay personas que dicen que son hermanos y están viviendo no como Dios manda y dicen que son hermanos, es una vergüenza. Es una vergüenza. Porque son hermanos según, pero no creen en la palabra. Pablo diría, sáquenlo de ahí, apártenlo. Que sin amor, Pablo. Pero Pablo dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si ustedes ven esto y vienen otros nuevos y ven esto, ellos van a querer seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué crees que tenemos tantas congregaciones que están haciendo lo mismo? Porque miran a los líderes divorciándose, recasándose y sigue. Y la lista sigue. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque no tratan el pecado. Un poco de levadura arruina la masa, leuda toda, echa todo a perder. Por eso, hermanos, compórtese como santo. Amén. Comportémonos como santos. Amén. Testifiquemos. Amén. Testifiquemos que Él ha transformado nuestras vidas. Amén. Imagínense que viniera Pablo aquí y dijera, no, están envanecidos ustedes. ¿Cómo toleran eso? ¿Cómo están tolerando ese pecado? Estar envanecido, hermano, significa, es que tenemos tanto amor, Pablo, que por el amor que tenemos, por eso, no, eso no es amor. Odia a su hermano más bien. ¿Por qué? Porque no lo corrige. Y de ahí le dice, sáquenlo. Yo ya lo entregué a Satanás, le dijo. ¿Para qué?
para que Dios trate con él. Y cuando él se arrepienta, venga humilde, se humille, se arrepienta de verdad, porque no se ha arrepentido. Fieles. Pablo tenía esto, que Pablo era guiado por el Espíritu. Entonces él dice fieles, fieles a Cristo. Y pues tenemos el testimonio también. Él menciona a otros hermanos allí. Más adelante de la carta va a hablar acerca de otros hermanos que también él habla con ellos, y son hermanos que están ahí también. Y aquí lo importante: fieles hermanos en Cristo. Bendito Jesús. Santo es el nombre de Cristo. Eran fieles y eso es lo importante, en Cristo. Fieles a Él, no al hombre, no a nosotros, a Cristo. Fieles a Cristo. Debemos ser fieles, porque Él se merece la gloria y la honra. Aquí cuando dice fieles en Cristo, pues da a entender que son cristianas, que habían seguido los pasos que se lleva un cristiano, que hace un cristiano. Habían sido bautizados conforme a lo que enseña el Nuevo Testamento. Alguien que no ha sido bautizado no ha testificado públicamente que Cristo vive en él, ¿sí o no? Y aunque lo hayamos hecho, podemos haberlo hecho también de una forma equivocada. Porque vemos también en las Escrituras esto, ¿sí o no? Tenemos dos hechos ahí en los hechos. Personas que se bautizaron y entendieron mal qué significaba el bautismo. Pues cuando Pablo dice eso, que son fieles en Cristo, pues está diciendo que son hermanos y que han creído a Cristo y que han seguido los pasos. Han seguido lo que la Escritura dice. Dice Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos con Él. Ya no sigamos el pecado que andábamos haciendo. Nos vamos a apartar porque andamos en vida nueva. Vida nueva. Para eso hemos sido apartados, ¿verdad? Para que andemos en vida nueva. Ya no andemos conforme a los deseos que antes teníamos, sino conforme a aquel que nos llamó es santo, así también en toda nuestra manera de vivir sean vosotros también santos. En todo lo que nosotros hacemos. Gloria al nombre de Cristo. Colosenses 2:12 también otra referencia acerca de que, digamos, de una persona que es cristiana, que está en Cristo. Alguien que está en Cristo, pues es cristiano porque está en el cuerpo. Por eso dice, Colosenses dice, hermanos en Cristo. ¿Qué significa en? Dentro del cuerpo de Cristo. En Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, son miembros de la iglesia, son miembros del cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Dice allí Colosenses 2:12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Como estábamos muertos, ¿verdad? Entonces, el cual fuiste resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué se bautiza la gente? Porque ha creído esto. Ha creído que se ha bautizado para resurrección, para andar en vida nueva. En vida nueva, no para seguir lo mismo, no para experimentar a ver qué se siente cuando me metan al agua, no.
Estos habían seguido todos estos pasos. Por eso Pablo los identifica y dice, bueno, son fieles en Cristo. Son santos y fieles en Cristo. Gálatas 3, 26 y 27. Dice 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué hace el que tiene fe en Cristo? Según la Biblia, según lo que usted entiende, ¿qué hace el que tiene fe en Cristo? Se bautiza. Porque cree en Cristo. Ha creído. Él quiere ser nueva criatura y por eso quiere también hacerlo, ¿sí o no? Quiere obedecerle a Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. La fe que nos lleva a ser, hermano. ¿A qué llevó la fe a Abraham? A estarse de brazos cruzados y decirle, no, Dios va a tratar conmigo aquí. Dios me va a sacar de aquí. No, él le dijo, salte de los caldeos, vete, apártate del pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo sacó del pecado. Pero usted estaba escuchando que Dios le dice, apártate del pecado usted. Dios lo va a hacer en su tiempo. Dios está hablando ya. Este es el tiempo de Dios. Pablo dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, hoy. Y Hebreos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. El problema es que el hombre entiende mal. ¿Por qué? Porque ama el pecado. Ama lo que su carne y desea lo que su carne anhela también. Amén. Hechos 2:38. Y esos versículos los sabemos de memoria, creo yo. Pero no. Podemos darle una leidita también para darnos una recordada. 2:38. Por eso Pablo está tratando con estos hermanos de esta manera. Porque él sabe que son hermanos que han creído en la palabra, que han creído en Cristo, que han confiado en Cristo. Y cuando alguien confía en Cristo, obedece a Cristo. Porque confía en Él. Confía a Cristo. Dice 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don. Es un paso de fe, ¿sí o no? Por eso dice Romanos 6:3, sepultados juntamente con Él, para que los pecados ya, cuando salen, es por fe. Cuando usted lo hizo, usted debe creer que sus pecados ya. Y usted está dando testimonio de que usted tiene a Cristo, de que ha creído en Él, ¿verdad? Por eso ha hecho ese paso. Y por eso Pablo dice, estos son santos en Cristo, están en Cristo. Y después dice, los que están en Colosas. Pablo le dice gracia y paz a los hermanos en Colosas. Gracia y paz. La gracia significa un favor inmerecido. Gracia y paz. ¿Qué necesitamos primero nosotros? La gracia, para que tengamos paz. Sin gracia en nuestras vidas no hay paz para con Dios. Por eso necesitamos la gracia para que haya paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por la gracia de Cristo. Tenemos paz para con quién. Ya no estoy pensando, ay, Dios me va a mandar al infierno. Mis pecados han sido perdonados. Amén. Él pagó por mis pecados. Así es, amén. Y si Él ha pagado por nuestros pecados, queremos andar en vida. Eso es lo que no cabe en aquel que ama el pecado.
No, Dios tiene que agarrarme y hacerme así como títere. Dios llama. Dios habla. El hombre le ha dado libertad, ¿sí o no? O oye o desecha. ¿Atiende el llamado o se rehúsa? Para los que creen, dice, Dios es tan bueno, ¿verdad? Para los que no creen, Dios es tan malo. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir según sus pensamientos, según su carne. En Marcos 16:16 tenemos también, y estoy dando referencias acerca de por qué les está llamando santos. Porque habían seguido lo que nuestro maestro, lo que los discípulos enseñaron también. Y alguien que sigue los pasos del maestro que Cristo ha ordenado y que los discípulos han ordenado es porque han creído, hermanos. Amén. Por eso dice, Marcos 16:16 dice de la siguiente manera: el que creyere, ¿qué se hace primeramente para ser bautizado, hermano? Ahí está clarito, ¿verdad? Cuando alguien cree, ¿qué hace? Es bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree, está claro la palabra. ¿Cree usted? Bueno, obedezca. Haga lo que el Señor dice. De ahí dice Pablo, gracia, misericordia. La misericordia de Dios es un beneficio, es un favor, es un regalo, un gozo, una libertad, un placer. Significa esa palabra misericordia. La palabra paz significa bienestar, tranquilidad. Esta palabra refleja la palabra hebrea también, lo que los hebreos se saludaban también, shalom. Shalom es también la paz, significa eso. Y esa es la paz que da tranquilidad. Que da, como dice Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz totalmente diferente a la paz del mundo, ¿verdad? El mundo, si no hay guerras, están en paz. El mundo, si lo tiene todo, está tranquilo. Pero nosotros, la paz que el Señor nos ha dado, la paz que Dios nos ha dado, sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso el mundo no nos conoce, porque nosotros, aunque estemos pasando momentos difíciles, momentos de dificultad, la gente no entiende. Estamos en paz, pero tienes estos problemas. No tienes todo lo necesario, pero tenemos paz. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. No pasa nada. Dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ustedes han recibido mi paz, así que si ustedes tienen mi paz, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Dijo en otro pasaje, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, el que tiene paz, el que es santo, sabe que para mí el vivir es para glorificar a Dios y el morir es ganancia. Ya no sigo luchando contra el pecado. Ya no sigo luchando contra el pecado que me asedia cada día. Entonces, esta es la paz que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. La paz que el mundo busca es una paz mentirosa, engañosa. Los libertan de una paz y siguen esclavos del pecado. Pero nosotros no somos esclavos del pecado. Pablo, aún estando en cadenas, él tenía paz. Amén. Aún él podía animar a los demás hermanos, ¿sí o no? Y podemos ver cómo nos está animando a nosotros.
Estando preso, agarró papel y lápiz y empezó a escribir. Y empezó a decir y a darles ánimo. Bendito sea el Señor. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. ¿Estamos en Cristo? Dice un Salmos: aunque la tierra sea removida de un extremo a otro, no temerá mi corazón. ¿Por qué? No soy de este mundo. Si muero, de Dios soy, ¿verdad? Lo dice Romanos, ¿verdad? Amén. Y si vivo, ¿de quién soy? Soy de Dios, soy de Él, voy con Él. Y esa es la paz que el mundo no entiende. Por eso dice que van a correr de un lado a otro, buscando paz, buscando estabilidad. Pero el Hijo de Dios vive confiado, porque el Señor es nuestro ayudador. Bendito sea el Dios de gloria. La gracia y la paz provienen de Dios. Provienen del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los únicos dadores de la paz, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos de desear siempre lo mejor a cada hermano también. Orar por cada uno de nosotros. Amén. Orar por los hermanos. Debemos de tener esta misma acción que tenía Pablo. Y Pablo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo en Getsemaní y Pablo en una cárcel, orando por los hermanos. Por eso dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos observar que Pablo es una persona de oración. Pablo es una persona que siempre estaba orando por los hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted es una persona de oración o es una persona que no le gusta orar? ¿Es cristiano, pero no le gusta orar? O entonces de esos cristianos son los que tienen la Biblia también. ¿Se ha preguntado eso, verdad? Todos los cristianos de la Biblia podemos ver que le oraban, ¿verdad? Seguían los pasos del Maestro. Y Pablo dice en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Usted le gusta orar? ¿Es un hombre de oración? ¿Es una mujer de oración? ¿O es de aquellos que dicen: Señor, gracias, te doy por esto? Y ahí pasa todo. Ese es su amigo, ¿verdad? Le dice: hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ese que ni le reverencia. Ese es el Dios suyo. ¿Cuál es el Dios nuestro? ¿Es el Dios nuestro aquel que merece respeto? ¿Aquel que merece reverencia? ¿Aquel que dice que al altivo lo ve de lejos y que al humilde lo ve de cerca? ¿Ese es el Dios suyo o es otro Dios? ¿O lo trata como trata a su amigo cuando le regala algo? Gracias, amigo. Gracias, sí, gracias por lo que me he dado. Hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro Dios? Porque el Dios nuestro nos llama continuamente a orar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Tesalonicenses 1, 5:17. Orad sin cesar. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Romanos 2:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es un ejemplo que nos está dando. Amén. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay oración, hermano, los sábados. Lo bueno es que no somos muchos, ¿verdad? No es hecha de ver quién nos viene y quién no va. Imagínense, hermano, viene Pablo. Y estos son los cristianos que están aquí, que no quieren orar. ¿Usted se alegraría o le daría vergüenza? ¿Cómo? ¿Cómo estaríamos nosotros? Por eso Pablo dice, me gozo ustedes cómo están perseverando, ¿verdad? Que Pablo se gozaba cuando miraba esta actitud de personas que imitaban su ejemplo, ¿verdad? ¿Sí o no? Podemos verlo en las escrituras. Me gozo de ustedes, ¿por qué? Porque ustedes siguen perseverando. Ustedes son los que han creído de verdad. Porque vemos cómo ustedes testifican que nosotros no tenemos necesidad de predicar, dice, ¿va? Aún así dice Pablo, sino que ustedes están testificando porque han creído lo que nosotros les hemos predicado. El cristiano, hermanos, debe de ser una persona de oración. Debemos de ser una persona de oración nosotros. Porque Cristo, ejemplo, nos ha dado. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y a qué fue allí? ¿A buscar trabajo o a qué? Para buscar trabajo la gente, hermano, se levantan de mañanita y hacer cola. Me acuerdo allá, en aquel lugar, aquí tal vez no hay, ¿verdad? De mañanita era gran fila buscando trabajo, pero para orar, hermano, hay oración a las 5. Ay, no, hermano, demasiado temprano. Y es seguidor de Cristo usted. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Duro, ¿verdad? Dura palabra, ¿verdad? Diría Pedro, dura es tu palabra. ¿Quién la puede llevar, Señor? Pero ¿a quién iremos? Es palabra de Dios, hermanos. ¿Qué toca? Comenzar a hacerlo si no lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no es un tirano que Dios le habla de esta manera para que usted salga corriendo. No, Dios le llama para que usted se arrepienta. ¿Sí o no? ¿Para eso Dios llama? Sí. ¿Por qué? El padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. ¿Por qué lo ama? 18:1. Lucas.
También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Orar siempre. Y Pablo lo dijo, ¿verdad? Orar sin cesar. ¿Qué significa? Orar lo que dijo Cristo. Orar siempre. Orar sin cesar. Siempre debemos de estar orando. Agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Agradecidos por lo que Dios no nos ha permitido todavía. Pero pidiendo todavía más para ser como su Hijo amado. Para que lleguemos a la medida de ese varón perfecto. Para que podamos, hermanos, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Debemos de orar que nosotros seamos como Cristo, para que podamos ser humildes como también nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro todo. La parábola de orar siempre y no desmayar. Y de ahí cuenta la parábola. No es que Dios sea ese tirano. No es que Dios sea ese rey del cual está hablando aquí. A lo que se está refiriendo, a la insistencia de la oración. Debemos de orar en todo tiempo. ¿Es cristiano y no estábamos haciendo esto, hermanos? ¿Somos cristianos y no lo estábamos haciendo? Comencemos a practicarlo. Bendito sea el Señor. Y aquí culminamos. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para el próximo continuaremos en el verso 4 en adelante. Y así que el Señor me los bendiga.